gran personalidad, un emprendedor impresionante, una excelente persona, un gestor de los más reconocidos a nivel nacional. Tenemos la dicha de contar el día de hoy con don Gumersindo Gómez Caro, gestor, creador de la empresa Colchones El Dorado, de la que seguramente todos ustedes han escuchado hablar. Don Gumersindo, denos una pequeña presentación de la empresa, de lo que usted ha hecho, de cómo se enamora uno, de cómo crea una gran empresa, partiendo de 35 pesos, hace 55 años, por cierto. Sí. ¿Cómo hace uno, don Gumersindo? Bueno, pues yo tengo aquí apuntados 6 punticos que son claves fundamentales para lograr el éxito. ¿Cómo se hizo Colchones El Dorado partiendo de 35 pesos de capital, que traídos a valer presente hoy en día serían 50,000 pesos? 50,000 pesos para crear una empresa. ¿Qué empresa se hace con 50,000 pesos? Si 50,000 pesos vale un buen almuerzo, y si es muy bueno no alcanza, pero sí se puede hacer. Y entonces aquí está la clave, los 6 punticos. El número 1 es enamoramiento total. El número 2, trabajo sin límites y estudio permanente. Ya ahorita voy a explicar un poquito más cada uno de ellos. El número 3 de los puntos básicos fundamentales para tener éxito en la vida o en las empresas es innovación permanente. El número 4 es crear estrategias de acuerdo a cada problema que se va presentando continuamente. El número 5 es tener visión y mucho sentido común. El número 6 es continuar con enamoramiento continuo de por vida. Y vuelvo al número 1, enamoramiento total. Uno tiene que enamorarse total y radicalmente de lo que uno hace. Si uno es un obrero que trabaja y se gana un sueldito, tiene que enamorarse de ese cargo. Yo me enamoraba cuando era obrero, yo trabajé como obrero unos cuantos años. Cuando yo inicié mi empresa tenía 18, 19 años, pero antes de esa yo estoy trabajando como de los 12 años. Y donde quiera que yo trabajaba, hacía las cosas con enamoramiento total. Yo hacía las cosas con mucha pasión, enamoramiento. Algunas veces, inclusive algunos compañeros de trabajo me decían que yo era muy cepillero, que chupara grueso porque no sé qué, y me molestaban. Pero yo les decía a ellos, es que ustedes siempre van a ser obreros y en cambio yo no voy a ser siempre obrero. Yo me estoy preparando para tener un futuro bueno. Entonces, enamoramiento total de lo que uno haga, sea como obrero. Y si es como empresario, hay que enamorarse totalmente de lo que uno hace. Uno, siendo muy pobre, podía empezar una empresa, de la más sencilla sería una fabriquita de empanadas, que con una librita de harina y algunos poquitos ingredientes y muy pocos recursos, empieza a hacer empanadas, pero no haga empanadas como las que hace todo el mundo. Apréndalas a hacer como las que hace todo el mundo. Y luego inicia un proceso de mejoramiento continuo. Se enamora de sus empanadas y vive las 24 horas del día en función de las empanadas. ¿Cómo hacerlas mejor? ¿Cómo producir una empanada distinta? Y todos los días, eso no es una vez. Hay mucha gente que comete el error de que crea un producto bueno y lo deja ahí y ese producto hasta que se muere, pero si no se inicia un proceso de mejoramiento continuo, la cosa no va a progresar. Entonces, enamorado de las empanadas, si uno se enamora de las empanadas y va buscándole cómo hacer que la empanada sea distinta y más rica cada vez, se puede hacer rico y el más rico del mundo porque termina poniendo una fabriquita de empanadas y después para ampliarse no necesita sino tener estrategias como por ejemplo las franquicias. Empieza a establecer franquicias en la ciudad donde está o en el pueblo donde está. Después en otros pueblos, otros departamentos, después en otros países, vamos a Venezuela, vamos al Perú, Ecuador, a Chile, Argentina, etcétera, estableciendo su marca de empanadas con un sabor y una formulación que es deliciosa, que es distinta a todas las empanadas. Y una marca
Lógicamente, después lo que más impera es la marca. Y se puede establecer así no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, y volverse el más rico del mundo. Como ejemplo, tenemos McDonald's, es una franquicia. Y así sucesivamente hay muchos negocios que se establecen sin necesidad de plata, porque cuando ya se tiene la empanada con el nombre adecuado y el sabor adecuado, ya no es necesario invertir para crecer, que otros inviertan comprando la franquicia. Entonces ya se vende la franquicia por $1.000.000 de pesos, después ya va a valer 2, después va a valer 3, y un porcentaje sobre lo que vendan, y etcétera, y hasta que el problema va a ser recibir plata y contar plata. Bueno, ese es el enamoramiento. Trabajo sin límite y estudio permanente. Yo he sido un trabajador, yo trabajaba de 6 de la mañana a 12 de la noche y no tenía agüero para el trabajo. Yo era tapicero de muebles, ayudante prácticamente de tapicería, y trabajaba tapizando muebles y trabajaba a la vez haciendo colchoncitos. Y ese trabajo era sin cansancio, sin límites de tiempo, y a la vez yo estaba estudiando. Por eso dice trabajo sin límites y estudio permanente. Yo fui estudiante del SENA, yo soy fundador del SENA, que antes se llamaba Instituto Nacional de Capacitación Obrera, y dependía del Ministerio de Trabajo y tenía un presupuesto anual de 300.000 pesos. Al presupuesto que tiene hoy el SENA, pues imagínense. Claro, el crecimiento. Sí. Yo estudié en el SENA, estudié 4 años, y yo siempre he estudiado, y hoy en día todavía estudio. Yo hago cursos, yo he estudiado en la Javeriana, en los Andes, en varias universidades haciendo cursos de capacitación y aprendizaje. Soy miembro del Foro de Presidentes hace más de 25 años, donde somos como 170 miembros y nos capacitamos permanentemente. Mensualmente hacemos un desayuno y tenemos un conferencista a nivel nacional o internacional, dándonos estrategias, dándonos nuevos procesos, nuevas cosas, enseñando, aprendiendo. Hay que trabajar sin límites y hay que estudiar también sin límites, permanentemente. Como aquí en la universidad nosotros tenemos un eslogan: no hay excusa para no estudiar. Exactamente. Es que uno puede estudiar cualquier cosa que uno aprenda es llenarse de conocimiento. Mire, Pablo Casals, el mejor violonchelista del mundo, tenía 94 años y estudiaba 2 horas diarias, practicaba su violonchelo. Y le preguntaban: maestro, pero usted es el mejor del mundo, ¿por qué practica 2 horas diarias? Y él contestó: porque estoy mejorando. Así debe ser. Pedro Vargas, el gran tenor de las Américas, ya tenía 80 y pico de años y todos los días dedicaba un tiempo a cantar, porque tenía que mantener su voz vigente, actual, y no solamente eso, sino ojalá superarla. El estudio es absolutamente indispensable si uno quiere triunfar en la vida. El número 3, innovación permanente. Volvemos al ejemplo más sencillo que yo pongo en mis charlas en las universidades. Yo llevo 27 años más o menos dictando charlas en casi todas las universidades. Es que yo pongo como ejemplo es la innovación. Yo pongo todos estos ejemplos en mis charlas, pero la innovación es muy importante, y volvemos a lo de las empanadas. Si vamos a hacer empanadas como las que hace todo el mundo, estamos perdidos. Pero si nos proponemos hacer una empanada deliciosa y todo lo escribimos, otro secreto del triunfo en la vida es escribir lo que uno piensa, un cuadernito, una libreta, lo que sea, y escribir todo. A esta empanada le he hecho picante, a esta no le he hecho, a esta le he hecho dulce, a esta le he hecho una combinación de todo, y así todos los días voy creando, y alguna vez va a aparecer una empanada deliciosa, exquisita, que me la van a hacer cola para comprármela. Y ahí empieza el éxito. Entonces la innovación es permanente. Colchones El Dorado se conoce porque desde que yo inicié la fábrica siempre me propuse
mejorar permanentemente mi producto. Yo empecé a viajar al año y medio de tener mi chusito, que era un chusito donde hacía por ahí un colchón en el mes, después uno cada 20 días, otro cada 15 días, y cuando hacía por ahí 2 colchoncitos en la semana, tuve la oportunidad de empezar a viajar por el mundo con Proexpo en el buque Escuela Gloria y empecé a visitar países. Actualmente he visitado 54 países donde siempre estaba aprendiendo. Yo hago mis viajes más por mejorar mi conocimiento que por placer, pero resulta que el placer también ese va ligado lógicamente al aprendizaje. Cuando yo iba a cualquier hotel en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, donde fuera, yo cargaba una aguja de curva de tapicería, cáñamo y una gilet. Entonces llegaba al hotel y operaba el colchón. Por el bordecito lo abría con mucho cuidado, por lo menos 1 metro. Levantaba el forro, anotaba todos los materiales que tenía, calibre del resorte, vueltas del resorte, características del resorte, características del tapizado, y todo lo iba anotando. Luego volvía y lo cosía con una costura invisible y me quedaba igualito. No había pasado nada. Entonces, la clave de Colchones El Dorado, de nuestro éxito, porque tenemos un éxito maravilloso, que lo hemos forjado, ha sido la innovación permanente. Actualmente en Colombia somos los número 1, estamos por encima de las fábricas de Europa. En Europa no tienen colchones como los tiene El Dorado, nosotros estamos por encima de ellos. En Estados Unidos sí hay colchones tan buenos y hasta algunos mejores que los de nosotros. Siempre es innovar, innovar, innovar. Si hago la empanadita, todos los días tengo que inventarme una empanadita nueva, diferente, para ver cómo mejoro mi producto. Aun cuando saque una empanada muy deliciosa, no paro con el proceso de innovación, continúo. Nosotros hemos sacado productos maravillosos. Todo lo que hay nuevo en colchones en Colombia, que hay un buen desarrollo de la industria colchonera, ha sido o lo hemos inventado nosotros o lo hemos traído del exterior. Y nos lo han copiado, pero pues eso no se puede evitar. Y siempre nosotros hemos sido los reyes de la innovación. Y por eso el éxito que tenemos, y por eso, por ejemplo, estamos haciendo una alianza franquicia con Estados Unidos, con la fábrica Sealy, que es la más importante del mundo porque tiene 125 años de experiencia, tiene los mejores productos, entonces, y tiene laboratorios fantásticos, y tiene todo lo que... En solo Estados Unidos tiene 17 fábricas, en todo el mundo tiene fábricas, tiene aliados, nosotros podemos visitarlos a ellos, nosotros logramos hacer eso, que no fue fácil, pero lo logramos. Tenemos acceso a todo. Ya en 15 días estoy viajando a los Estados Unidos nuevamente a ir a mirar unos procesos que es necesario repasar para nosotros poder mejorar. El número 4 es crear estrategias de acuerdo a cada problema. El que quiera hacer empresa, yo se lo puedo decir con experiencia propia, que se mete en la vaca loca, como diríamos popularmente. Se mete en una aventura grande, difícil, tremenda, porque van a haber muchos problemas día a día. Ustedes se imaginan el problema que yo tuve empezando mi empresa con 35 pesos para conseguir alguito de platica para hacer un colchón. El primer colchón que hice me quedó muy bonito, lo vi una persona y dio ese colchón tan bonito, ¿cuánto vale? Yo no sabía ni siquiera cuánto cobrar. Los materiales me han costado 25 pesos, yo dije, será cobrar el doble, 50 pesos, y el cliente sacó la plata y me dijo, esto es mío. Y así para seguir, entonces esa plata yo la invertía en más productos. Ya cuando vendía 2 colchoncitos, toda la plata la invertía en comprar materias primas. Y cuando vendía 5 y 10 colchones, lo mismo. Yo no me gastaba un peso, yo vivía muy austeramente porque no podía gastarme lo que yo consideraba que era la plata de mi negocio, porque eso significaba mi crecimiento, mi futuro. Problemas surgen, ser un empresario, problemas surgen todos los días.
Y para cada problema hay que crear una estrategia. ¿Cómo vencer esto? ¿Cómo es? Que las ventas malas es un problema. Creémosle una estrategia. Estudiemos mercadeo, o sea, estudiemos el mercado, a ver qué hacemos para mejorar, para vender más. ¿Qué hacemos para vender más empanadas? Busquemos la forma para poder tener una gran fábrica de empanadas y despachar para todas partes. Pues ya explicaba yo que después no es fabricar empanadas, es administrar la franquicia, porque ya tiene uno el producto que es exclusivo de uno, que el nombre está registrado. El problema es ponerse a contar plata y a pensar a ver en qué invierte la plata. Pero problemas, seguirán surgiendo problemas. Ya es necesario ir creando estrategias de acuerdo a cada situación del problema. El número 5 es tener visión y mucho sentido común. Pensar, ¿yo qué más podría hacer con lo mío? Yo siempre vivía pensando, ¿qué otro colchón puedo sacar? ¿Qué otro colchón puedo inventar? Y no tengo plata. Entonces, yo empleaba mi sentido común. Yo les compraba a mis proveedores y por cierto me les demoraba un poquito en pagarles porque pues no tenía capital para hacerlo, pero yo era muy responsable, yo no me les escondía cuando me cobraban, sino que ponía la cara y les estaba pagando lo más pronto que podía, entonces me financiaba yo con los proveedores y así el negocio fue creciendo, creciendo, creciendo y cualquier negocio que pongamos pues, puede crecer y crecer si tenemos visión para eso y sentido común. Sentido común que es el menos común de los sentidos. Tenemos que emplearlo para los negocios, para la vida privada. En la vida del hombre todo es empresa. La misma vida de uno, privada o particular, es una empresa. Hay que saberla administrar. ¿Cómo manejo yo? Yo, como decía, no me gastaba. Yo no tomaba, yo no hacía nada, no gastaba, vivía con la ropita que tenía que ponerme muy económica y eso me duraba mucho tiempo, porque yo no podía gastarme la plata de los colchoncitos que iba vendiendo, porque era plática para el negocio, para hacer crecer el negocio. Yo me propuse, por ejemplo, con mi visión, dizque inventarme una máquina para hacer resortes porque bregaba mucho para conseguir el resorte en el comercio. Entonces dije, me voy a proponer inventarme una máquina de hacer resortes o dejo de llamarme Gumersindo Gómez y mi empresa Colchones del Dorado va a desaparecer. Y me propuse día y noche pensando, echando cabeza y escribiendo. Yo escribía, todo lo escribía. En mi mesita de noche dejaba papel y lápiz porque me soñaba con la idea, porque como yo estaba enamorado de que tenía que inventarme la máquina. A los 6 meses logré inventar la máquina, que me costó 50 pesos. Trabajó 22 años con Colchones del Dorado y fue la que me dio para hacer la primera importación de una máquina que costó $50,000. Una máquina de 50 pesos. Llegó a dar $50,000 para inventar, sí, una verdadera máquina. Pero hay una anécdota. Cuando yo me propuse inventarme la máquina de resortes, yo no conocía una máquina de hacer resortes, afortunadamente. Porque si lo hubiera conocido, me hubiera fijado un paradigma de imposibilidad. Uy, no, semejante monstruo con tanta piñonería y tanta... No, eso no se puede. Y no lo hubiera hecho. Como tuve la fortuna de no conocerla, me propuse hacerlo y la hice. Una maquinita así de este tamaño, era una manivelita aquí, metía el alambre aquí, daba vueltas, luego lo remataba en una prensa. No, fue maravilloso. Toda mi vida ha sido maravillosa porque he vivido enamorado de lo que yo hago. Yo me enamoré hace 55 años de mis colchones. Hoy en día vivo enamorado de mis colchones. Y cuando esté dando mi último suspiro en esta vida, voy a morir con ese gran amor que son mis colchones. Por eso viene el mejoramiento, la calidad, todo es extraordinario cuando uno vive enamorado.
El sexto punto es continuar con el enamoramiento continuo de por vida. Si uno se enamora de un trabajo que uno tiene en la empresa, yo alguna vez tuve un trabajo como ayudante de tapicería y el patrón un día se fue para el centro y no me dejó oficio. Y el taller era un tallercito lleno de huecos en pura tierra y una cosa desordenada terrible. Entonces yo dije, no, yo no me puedo quedar sin hacer nada. Me puse, emparejé el piso, lo pisé, le eché agüita, no sé qué, las herramientas las limpié con gasolina, les eché aceitico, las colgué, organicé la basura, todo. Cuando regresó el patrón por la noche me dijo, se sorprendió en que encontró un taller diferente. Dijo, Chino, ¿y esto quién hizo esto? Dije, pues yo. Y dije, es que, ¿y usted hizo eso? Sí, es que a mí me gusta es trabajar, con cierta presunción, ¿no? A mí me gusta es trabajar. Y me dijo, Chino, lo felicito. Usted va a ser un hombre de plata. Usted va a ser un hombre rico, porque nadie hace eso. Yo vivía enamorado, entonces yo me preocupaba mucho por hacer las cosas cada vez mejor y cada vez más rápido. Entonces donde yo trabajaba me apreciaban mucho, me colaboraban, etcétera. Y así tuve otras anécdotas, pues que no les puedo contar que el tiempo no nos permite seguramente. ¿Podríamos escuchar por lo menos alguna más? Sí, alguna vez en otro taller, el patrón también se fue, salió, y había que tapar 24 bastidores de asiento, de silla, y había la tira de lona para taparla, estaba en 2 tiras, entonces había que añadirla primero para poder... Había una máquina de coser muy pesada, eléctrica, y yo le tenía como miedo a esa máquina porque sonaba duro, feo. Y alguna vez el jefe me dijo, cósame este paquete. Le dije, no, yo le tengo miedo a esa máquina. Ese día, la necesidad dije, aquí es una oportunidad de destacarme aquí, añadir esa lona, tapizar esos bastidores. Y me fui a la máquina, la prendí y empecé a fijarme por dónde iba el hilo. Empieza por aquí, va aquí, pasa allí, termina aquí. Repetí, empieza por aquí, va aquí, termina allí. Como 3 o 4 veces, hasta que memoricé por dónde iba el hilo, por si se me reventaba. Cogí un pedazo de tela y empecé con mucho cuidadito y mucho miedo. Me temblaban las piernas, me temblaba todo. Le puse con mucho cuidadito y se me fue como rápido. Entonces le aflojé un poquito más despacio repetí. Ya se fue menos la máquina. Y así aprendí. Luego le metí la tira, cosí una tira larga, perfectamente, corté los pedazos, tapé los bastidores y cuando el jefe llegó, le tenía yo 24 bastidores encarrados, tapados, y me dice, oiga, ¿y usted quién hizo esto? Dijo, pues yo, ¿no? Con el mismo aire de presunción que me daba. Me dijo, no puede ser. Si usted le tiene miedo a la máquina, dijo, camine y le enseño cómo es que se cose. Dijo, camine, y cogí un pedazo de tela y le dije, mire, jugando ya con la máquina. Dijo, Chino, no felicita. A partir de eso, me hice amigo de ese señor, hasta hoy en día es mi amigo. Ya me gastaba las 11, ya éramos amigos ya, y nuestra relación era totalmente diferente. Ese es el arte de hacer las cosas con gusto, con enamoramiento. La clave para tener éxito en la vida, la número 1 es enamorarse de lo que uno hace. Sea como obrero, sea como empresario, hay que enamorarse. Si en el campo, por ejemplo, no hay nada que hacer y hay vacas que producen leche y ordeñan las vacas y venden la leche hasta muy barata, por cierto, ¿qué tal inventarse algo con la leche? Empezar a producir un queso corriente y luego irlo mejorando hasta llegar a producir quesos distintos, especiales, quesos como los que tiene Suiza, los que tiene Europa, Holanda, Nueva Zelanda, que produce los mejores lácteos del mundo, etcétera. Y ahí está la riqueza. La riqueza está en la mente del ser humano. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio mucha inteligencia, entre otras cosas, y nos dio una capacidad ilimitada.
para pensar. Solamente que tenemos como miedo, somos como cobardes y no nos atrevemos. Hay que atreverse. Hay que pensar y escribir. No olviden la clave, hay que escribir. Si no se escribe, no sirve, se olvida. Si lo que cualquiera de ustedes piense y no lo escriba, no se ponga a perder tiempo en eso, mejor póngase a ver televisión, que eso es más productivo, que a pensar en ideas, porque estas se olvidan, hay que escribirlas. Bueno, yo creo que ya con esto, más o menos, tendría muchas cosas para hablar. Ahora me gustaría que me hiciera usted las preguntas que crea convenientes para enriquecer un poco más la idea que les estamos dando a los estudiantes, a los futuros empresarios. Pero teniendo en cuenta estos aspectos, donde cada día la competencia es más agresiva, más feroz, donde incluso se caracteriza esa competencia desleal, que nos quieren aplastar, pero mejor dicho, dejarnos inservibles. ¿Qué puede hacer uno adicional de pronto para mantenerse como líder en estos mercados cada vez más fuertes? Son muchas cosas, pero ahí mencionaba yo que una estrategia para cada problema. Entonces uno se mantiene su política de hacer las cosas bien. Por ejemplo, una pregunta que me hacen en todas partes y que no me la han hecho aquí, pero lo voy a contestar. Yo pensé, cuando puse el nombre al colchón, pensé mucho, ¿qué nombre ponerle? Entonces dije, tiene que ser un nombre fácil de recordar, que sea agradable, que tal, no sé qué. Como mi colchón va a ser muy fuerte, muy bueno, algo así como un aeropuerto que recibe aviones pesados y no se daña la pista, sino que recibe muchos aviones. Así como el aeropuerto El Dorado, y cuando mencioné El Dorado, como que se me prendió el bombillito. Y dije, este es un nombre que tiene que ver con nuestros pasados precolombinos, es un nombre fácil de recordar. Lo pensé y ¡pum! Me fui al Ministerio de Fomento a registrar el nombre. Lo registré, así se quedó. Y ustedes saben que ha sido pues un éxito porque el nombre El Dorado es fácil de recordarlo. Además, usted me decía la competencia. Yo no le tengo miedo a la competencia. Le tendría miedo a mi incompetencia. Hay que tenerle miedo a la incompetencia de uno. A la competencia no hay que tenerle miedo. La competencia le da más ánimos para luchar. Y vamos creciendo continuamente. Alguna vez en una charla a unos vendedores le hablaba yo de la innovación. Y esa persona me dijo, ¿y qué va a hacer cuando usted siempre va adelante, va punteando en innovación? ¿Lo van a alcanzar alguna vez? Porque la gente no se duerme, lo van a alcanzar. ¿Usted qué va a hacer? Y un compañero de ella dijo, yo le contesto esa pregunta. Hágame el favor y se la contesta. Y el compañero le dijo, cuando lo alcancen al señor Gómez, él ya va mucho más adelante. Así es, lo pueden alcanzar a uno, pero uno tiene que ir más adelante. Dice, cuando llegaron, ya alcancé a fulano y tal, no, ese ya va 1 kilómetro adelante, ese ya, y así sucesivamente. Pero obviamente yo no puedo hacerlo solo, tengo una cantidad de colaboradores, de empleados, de personal. ¿Cómo hago yo para mantenerlos así con ese ánimo que yo de pronto tengo? Otra estrategia muy importante para todos es que el talento humano es lo más valioso que puede tener una empresa. Desde cuando yo tenía un obrero no le decía, alcánceme el martillo, le decía, por favor, alcánceme el martillo. No decía, barra el saloncito, le decía, por favor, barra el saloncito. La gente hay que tratarla bien, la gente, todos somos humanos y merecemos un buen trato, un estímulo, merecemos ganar un sueldo decente que nos permita vivir. Y la gente, el personal, el talento humano es el mejor aliado de uno. Usted lo mencionó. ¿Cómo se acompaña? Sí, tiene que acompañarse con su talento humano. El que va a hacer empanadas y que ya cuando pueda tener una señora que le ayude a cocinar y no sé qué, hay que tratarla bien. Hay que hacer que coma bien, que esté bien, para que esa señora,
como que también se enamore de las empanadas y entonces empieza a ponerle su parte, agreguémosle esto a esta empanadita, agreguémosle. Así ha sido la vida de Colchones del Dorado. Siempre hemos trabajado con nuestra gente y siempre nos están dando ideas y siempre nos quieren, y cuando hemos tenido crisis, y aunque las hemos tenido fuertes, son nuestros mejores aliados, son ellos. El talento humano. Y al talento humano hay que explotarle no solamente su trabajo, hay que explotarle la mente, su capacidad de creación que tiene. Hay que hacerlo partícipe de los programas. Yo siempre soy partícipe a mi gente de los programas que tengo. Vengan para acá que yo tengo pensado hacer un colchón así y así. Y entonces la gente empieza a decir, mire, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro. Hay que formar equipo con nuestra gente y eso es una ayuda extraordinaria. Hablando de estrategias de colaboradores, de tener aliados, grandes amigos, formulo una pregunta adicional que me viene a la mente y es, en un proceso de internacionalización, ¿cómo hacer esos amigos de otros lados donde yo nunca he estado para que también sean aliados? Las franquicias. Nosotros nos aliamos ahora con Sealy de Estados Unidos, una mejor fábrica del mundo. Vamos a tener toda la tecnología, pero no solamente eso. Nosotros seguramente cuando esté aprobado el TLC vamos también a meter franquicias en Estados Unidos, o de Sealy o del Dorado, pero nos aliamos con ellos. Las alianzas, las economías del mundo hoy en día se mueven de un 95% a base de alianzas estratégicas. Hoy en día no solamente puede pensar uno, yo soy muy inteligente, yo pienso, yo soy capaz, pero no hay una persona que sea capaz de hacer todo, que sea lo suficientemente inteligente para hacer todo. Hay que aliarse, hay que buscar la forma. La franquicia, por ejemplo, es una. Los amigos, yo en Estados Unidos, por ejemplo, a Estados Unidos, le decía yo que estaba en 54 países, en Estados Unidos he estado por lo menos 60 o 70 veces, y muchos de ellos visitando fábricas. Entonces yo allá como me consideraba amigos, jefes de producción y no sé qué, me hacía amigos, y me llevaban a la planta y me mostraban todo, y me mostraban estrategias, y me mostraban cosas, productos nuevos. Yo tomaba fotos, aprendía y venía a aplicarlo aquí. Ahora nuestra visión es mundial. Ya no queremos conformarnos solo con esto. Tenemos que crear la estrategia de cómo extendernos hacia el mundo. Y ya está hecha el primer paso, la alianza con Sealy. El segundo paso seguramente será a través del TLC buscar cómo establecernos allá y en otros países, lo que sea. Todos vamos para adelante. O sea que en vez de luchar contra la competencia, por lo que más o menos estoy percibiendo, la mejor estrategia es volverme el mejor amigo de mi competidor. Claro. Y si es muy fuerte, y volvemos a la estrategia de chupar rueda. Porque hay competidores que son muy pesados, muy fuertes y son como enemigos. Ellos no piensan en alianza, sino piensan es aplastar a los competidores. Entonces a eso no se les puede acercar uno porque se lo suerven. Hay que buscar la forma de la estrategia de chupar a cierta distancia de ellos y que ellos gasten todas sus energías, porque tienen recursos, porque tienen todo a su mano, y yo voy viendo a ver en qué momento pego el zarpazo. Y hablando de todo eso, de pegar esos zarpazos, ¿yo cómo puedo fomentar o mejorar mi relación con mi comunidad, con de pronto el área de influencia donde está la empresa, no solo los competidores, no solo los clientes, mis empleados, sino de pronto con la comunidad en la que interactúo? Sí, la responsabilidad social empresarial es un ítem de moda que hay que ponerlo en práctica, porque las empresas no son de los dueños. Las empresas son un patrimonio social, porque dan trabajo, porque pagan impuestos, porque hacen... No, hay que hacer que la empresa tiene que participar en las soluciones del mundo, de la humanidad que está tan mal.
Yo pienso que el empresario es la profesión, ser empresario es la profesión más linda del mundo, porque allí en la empresa se gesta todo. Hagamos de la política, hagamos del problema social, del empleo, el desempleo, etc. Hagámoslo, convirtámoslo en una empresa y trabajemos para combatirlo, para mejorar, para crear nuevas empresas, para hacer cosas que valgan la pena. Por ejemplo, en política, combatir la corrupción es un deber empresarial. La corrupción es el mal que padece Colombia y el mundo entero. Y en la corrupción está la pobreza, porque si no hubieran estos corruptos que roban la plata del pueblo, del Estado, en fin, no habría tanta pobreza, no habría tanto atraso, no habría tantos niños sin escuelas, tantos niños con hambre. Eso está en manos del empresario, está en nuestras manos. No solamente tenemos que ser los empresarios de empanadas o de colchones, sino empresarios de la responsabilidad social. Nos cabe una tarea muy grande y a través de la política podremos conseguir muchas cosas. La política como ciencia, como arte, no la política aquí con proselitismo y compravvotos, sino política seria, organizada. Esa es la que nos da el camino, porque no nos vamos a dejar manejar de los políticos, de los corruptos, y los políticos que son casi sinónimos el uno del otro, sino que vamos a crear defensas para combatir esa corrupción, y entonces habrá más empresas. Cuando haya menos pobres, va a haber más demanda de productos, va a haber más demanda de empanadas, va a haber más demanda de colchones, de muebles, de leche, de quesos, etcétera, etcétera. Y es cuando vamos a tener una vida próspera como la tienen países como Suiza, por ejemplo, que es un país maravilloso, sin pobreza, y así muchos países de Europa, porque han logrado organizarse políticamente, y políticamente se llega a donde uno quiere. Hablando de esa responsabilidad social, de esa forma de acercarnos a la comunidad, de disminuir a cero esa influencia negativa que de pronto pueden tener esos factores, yo me atrevería a preguntar también, ¿cómo hacer para fomentar los negocios inclusivos, donde relacionemos a las personas, como le llaman, de la base de la pirámide, a los más humildes que de pronto son marginados de la sociedad? Decía yo que para todo problema hay que crear una estrategia. Ese es un problema. Hay que crear una estrategia. Hay que meterle administración empresarial a ese problema. Entonces, como empresa, va buscando soluciones. No hay una fórmula mágica que yo pueda decirle, mire, hay que hacer esto y vaya y hágalo y se arregló el problema. No. Hay que crear empresa para ese problema y irlo desarrollando. Así como se desarrollan las empanadas, poco a poco mejorando, y yo desarrollo mis colchones cada vez haciéndolo mejores, hay que crear esa estrategia a ver cómo incluimos a los que están excluidos de la sociedad, porque es que hay una exclusión, sobre todo en Colombia, que parece que nos llevamos los premios en todo lo que sea exclusión social, pobreza, atraso, miseria. Y nos siguen manejando los políticos, se nos echan cuenticos que van a venir a arreglar. Hubo por ahí un presidente que ofreció combatir el desempleo, la pobreza y la corrupción, y no se vio, Entonces, no nos dejemos manejar. No solamente no nos dejemos manejar, sino más bien nosotros manejémoslos a ellos, capacitémonos políticamente para que ellos hagan lo que nosotros les exigimos. El hombre es esclavo del Estado, los estados manejan al hombre como les da la gana, de ahí viene la pobreza, viene todo el atraso. Hagamos que el Estado sea esclavo del hombre. Quiero decir con esto que el Estado haga las políticas que el hombre en su buen juicio y su sano juicio le encomienda al Estado. El Estado es el que ejecuta, el que hace las políticas que el hombre, que es el rey de la creación,
le impone al Estado, le debe imponer al Estado. Acabemos con ese Estado manipulador y corrupto y todos los calificativos malos que haya. Pero desde nuestro ámbito totalmente de acuerdo. Cuando uno es un pequeño empresario, tengo la fábrica de empanadas, una pequeña panadería, cualquier negocio pequeño, en ese afán de contribuir a la sociedad, yo como pequeño empresario, de pronto cómo podría vincular a las personas que están más necesitadas. También buscando una estrategia, cómo comercializo mi producto más, cómo lo hago más extensivo para darle trabajo a más gente. De pronto ya habrán unas estrategias de más avanzada, como por ejemplo, yo doy trabajo a otros por outsourcing. Entonces, si yo tengo una fábrica de muebles, mando a hacer parte de los muebles en otros talleres y luego aquí ensamblo. Entonces mi rendimiento va a ser mucho mayor y le estoy dando trabajo a otras personas. Y busco cómo hacer un producto de muy buena calidad para venderlo bien vendido, para yo poderle pagar bien a este y pagarle bien a este otro. Y entonces estoy irradiando riqueza. Esa, por ejemplo, puede ser una de las estrategias. Claro. Hablando de esta responsabilidad social, ¿cómo puede actuar uno para contribuir al cuidado del medio ambiente? Pues hay muchas maneras, demasiadas, y hay casi nada que se están haciendo. Mismo Colchones del Dorado, yo no puedo decir, oye, si nosotros somos ambientalistas. Sí hacemos cosas que tienen que ver con el medio ambiente. Si usted va a nuestra planta, es supremamente aseada. Allí, por ejemplo, no reciclamos productos usados, no utilizamos materias primas, por ejemplo, recicladas, ni cosas de esas. Nosotros estamos certificados por ISO 9001 y a quien le compramos las materias primas tienen que estar también certificados para poder mantener ese certificado de calidad. Eso es lo que nosotros hacemos. También nosotros tenemos colchones muy ecológicos. Por ejemplo, tenemos un colchón Green Life, que es maravilloso. Y producimos colchones con tela antiestrés, con antiácaros, con soya, con una cantidad de cosas que están contribuyendo, aunque en una forma muy lenta, muy suave, a la ecología, pero esa es una parte. Ahora, ¿qué hay que hacer? Demasiado. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que el 0.5% de lo que hay que hacer. Hay que buscar a ver cómo las empresas que, como yo decía, son el soporte de la sociedad, de toda la vida del hombre, del ser humano. ¿Qué se puede hacer? Hay que hacerlo. Y hay que influir ante los gobiernos para que los gobiernos también se pongan las pilas y creen procesos y leyes y cosas para hacer que la ecología tiene que ser algo indispensable en la vida de la empresa y en la vida del ser humano. Porque estamos acabando el planeta. Es que el planeta, esto ya no es urgente, es más que urgente, porque ya el planeta está acabado. Ya tenemos que crear políticas a ver cómo lo logramos medio reconstruir, para poder medio vivir en un mundo que está totalmente desbaratado. Pero la principal contaminación que hay en el mundo es la injusticia, la pobreza. ¿Cómo es posible que haya niños que no tienen para desayunar, que no pueden ir a estudiar porque están muertos del hambre? Y aquí el extremo es que hay empresas y cosas que crecen y crecen y crecen, pero ¿crecen en qué? Hay que ver, el crecimiento tiene que ser algo homologado con todo. Si no lo hacemos así, estamos contaminando. Si creamos un desarrollo humano, social, bueno, ahí estaremos descontaminando, porque la principal contaminación del hombre, del mundo, es eso, la injusticia. Finalmente, don Gumersindo, tengo unas ganas de que don Gumersindo nos cuente por lo menos una más de sus grandes anécdotas. Cualquiera. Mis grandes
grandes anécdotas, sobre todo cuando yo estaba empezando, también yo tuve otra muy buena. Trabajaba con un tapicero, yo como ayudante de él, y un lunes él hizo lunes de zapatero, no llegó a trabajar, y el patrón necesitaba enviar un camionado de sillas por allá afuera de Bogotá, y faltaba una silla para forrarla en cuero. Era un trabajito delicado, lo tenía que hacer el tapicero, yo le ayudaba, pero pues yo no tenía esa capacidad todavía pues yo me propuse, y yo lo voy a poder hacer porque ya tenía antecedentes de que yo había logrado éxitos. Me puse, desbasté el cuero, lo pegué, cosí, después puse el forro, lo forré y me quedó, yo creo que en un 90% bien. Y le llego al dueño de la fábrica y le digo, mire, yo hice esto, ahí con lo que pude, mire, a ver, dijo, ¿cómo así? ¿Usted hizo eso? Dije, sí, tiene un defectico aquí. No, eso no es defecto, eso no es perfecto, lo felicito. Dije, porque el patrón estaba renegando, yo voy a echar ese desgraciado, no sé qué, porque el tipo con un camión afuera cargado y sin poder despacharlo, por eso. Dijo, le salvó el puesto a su patrón, y al otro día le dijo, no lo he hecho porque su ayudante lo salvó, fue capaz de hacer esto, y despachó el camión. Una anécdota de las que siempre me acompañan porque es muy buena, que uno tiene que atreverse para lograr hacer lo que uno se proponga. Y todos podemos lograr lo que nos propongamos con decisión, con enamoramiento y con pasión y con mucho entusiasmo. Don Gumersindo, para nosotros como Universidad Nacional Abierta a Distancia es un honor contar con tan gran personalidad para nuestro querido país. De pronto podamos darle un mensaje final a nuestros queridos estudiantes a nivel de Colombia y el mundo. Sí, que todo lo podemos hacer cuando le ponemos amor a las cosas, cuando le ponemos enamoramiento, entusiasmo, y siempre andar visionando, ¿qué podría yo hacer? De lo que estoy haciendo, ¿qué lo puedo hacer mejor? Y también, ¿qué no estoy haciendo que yo pudiera hacer? Como ser humano, Dios nos dio, como decía antes, una vida con mucha inteligencia para que la explotemos y para que le devolvamos algo a ese creador, que ese creador no se sienta como avergonzado de nosotros. Yo le di la vida a fulano de tal y ese nació, murió y no supo para qué era la vida. No, hay que aprovechar ese poder que Dios nos dio para explotarlo de alguna manera, siendo mejores cada día. Demos un pasito adelante para mejorar nuestros procesos de vida. Si somos malgeniados, si somos peleadores, eliminemos eso. Yo tengo una anécdota muy importante que mi padre, que no conocí porque murió 7 meses antes de nacer yo, pero tengo un padre que se llama Benjamin Franklin, uno de los mejores presidentes de Estados Unidos y uno de los hombres más inteligentes del mundo, etcétera, que él a los 22 años era un don nadie, y un día se puso a pensar y a escribir, ¿qué soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Yo escuchaba un programa de radio cuando estaba empezando mi negocio y todos los días lo escuchaba porque hablaban de la vida de Benjamin Franklin. ¿Qué estoy haciendo? Y él empezó a escribir. Yo tengo esto y esto. Uy, se encontró todo. Era borrachín, era mujeriego, era todo. Tenía muchos vicios que le perjudicaban mucho. Entonces se escribió todo. Y dijo, ¿cómo podría yo eliminar estos vicios? Y todo escrito, ¿cómo podría yo eliminarlos? Entonces los ordenó. ¿Cuál era el más grave? El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y luego después, ¿cómo puedo ir eliminando ese defecto? Por ejemplo, que el tipo tomaba hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces dijo, voy a tomar hasta las 12 nada más. Y se echaba un papelito en el bolsillo y lo viraba. Y decía, hoy no puedo tomar más de las 12, porque era su propósito. Después decía, hasta las 10, así, y fue bajando, fue disminuyendo. Después empezó un proceso, ¿yo qué puedo hacer para mejorar? Y empezó el tipo a estudiar más, y ese propósito de mejora lo llegó a convertir de un don nadie al mejor presidente de Estados Unidos, el más rico del mundo en su época,
y el más inteligente del mundo. Tuvo 400 inventos patentados, él fue el que inventó el pararrayo y muchas otras cosas patentadas, y fue un hombre extraordinario. Asimismo, todos podemos. El que esté en el campo, el que esté o con comodidades o muy pobre, el que esté en la ciudad viviendo bien o viviendo muy mal, muy pobre, lo que sea, todo lo podemos vencer, superando nuestra misma personalidad, mejorando, ya sea nuestros genios, nuestros vicios, mejorando y buscando formas de cómo echar hacia adelante, leer un libro importante, acudir a alguien importante que en su inteligencia y su experiencia que nos aconseje, que nos diga qué podemos hacer. Yo espero realmente, me siento muy contento de esta charla, porque espero que eso le llegue a mucha gente y que le quede ese mensaje, pero no que le quede como un simple mensaje, sino que sea un accionar. Yo en mis 27 años que llevo dictando charlas en universidades, en muchas de ellas han sucedido anécdotas interesantísimas, donde gente que me dice, no, esto para mí es un comienzo, esto es una herramienta de lucha, de trabajo. Eso espero que sea para todos los estudiantes y futuros triunfadores en este país. Muchas gracias, don Gumersindo. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Esperamos que todas estas grandes experiencias las repliquemos y sigamos siendo los importantes, los grandes, los gestores, empresarios, por más pequeña que sea nuestra empresa. Muchas gracias nuevamente, don Gumersindo, y que tengan una gran semana. Felicidades.